Bienvenidos al primer capítulo, de 13, de esta serie, donde exploraremos los eventos cruciales que moldearon el destino de Argentina entre 1806 y 2009. Prepárate para descubrir los momentos clave que dieron forma a los cimientos de la patria que hoy conocemos. Comencemos este fascinante viaje en el tiempo. El primer episodio de esta historia argentina comienza con un grupo de personas que se unen para combatir una invasión y termina con el inicio de una guerra civil. Entre estas dos situaciones ocurren años intensos. Para liberar a los españoles del Río de la Plata será necesario un gran esfuerzo y también para planificar la futura nación. En 1806, la urbe de Buenos Aires era una reducida comunidad con viviendas humildes y calles de tierra. Es la sede del Virreinato del Río de la Plata y cuenta con una población de solo 45.000 personas. Durante la mañana del 25 de junio, recibe una visita inesperada. Un grupo de personas de diversas tonalidades se mueve por sus calles. Son 1.600 soldados de una de las fuerzas militares más poderosas del momento. El virreinato no tiene muchas fuerzas y no puede defenderse. Las tropas, lideradas por el general William Carter Beresford, llegan sin dificultad al fuerte, conocido como la Casa Rosada. El miércoles 26 de junio de 1806 tuvo lugar la primera invasión británica. ¿Qué hacen los ingleses cuando invaden Buenos Aires y tienen la ciudad a su disposición? ¿Por qué cruzan todo el mar para encontrar esta aldea perdida? Después de la batalla de Trafalgar, 21 de octubre de 1805, y Austerlitz, unos años antes, el mundo se divide en dos. Francia es dueña de Europa y Inglaterra es dueña de los mares. Los británicos han logrado una gran expansión industrial, sin embargo, debido a la prohibición de Napoleón de comerciar en Europa, deben buscar nuevos mercados. Una fuerza naval poderosa está bajo el mando de la corona británica en el sur de África. Se dan cuenta de que hay un gran tesoro en Buenos Aires que será transportado a España y deciden cambiar su ruta. Sin embargo, cuando llegan al fuerte de Buenos Aires, los ingleses descubren que el tesoro ya no existe. ¿Qué pasó? El virrey Sobremonte huyó de la ciudad con toda la riqueza del virreinato, dejando a los porteños a merced de los invasores. En su viaje a Córdoba, Rafael de Sobremonte es capturado por los ingleses, quienes obtienen el valioso tesoro. Si Buenos Aires es una aldea pequeña en 1806, ¿por qué tiene tanta riqueza en su economía? En aquel tiempo, la ciudad capital del virreinato tenía cierta producción de animales de cría, sin embargo, su principal fuente de ingresos era su puerto, donde se transportaban todas las riquezas de las minas del Potosí en el Alto Perú, ahora Bolivia. El fuerte es tomado por los ingleses y el general Beresford se nombra responsable del gobierno. Es comprensible que su primer objetivo sea eliminar la restricción que la corona tiene para comerciar solo con España. Las autoridades más importantes de la ciudad están decididas a jurar lealtad al representante del rey inglés Jorge III. Por lo tanto, Buenos Aires se transforma en una colonia británica. La oligarquía porteña recibe bien a los ingleses y descubren que el comandante inglés es muy goloso, por lo que le regalan grandes cantidades de dulces. Se dice que Beresford se queda con todas las fuentes de plata cuando termina de comer esos dulces, quizás ignorando las costumbres del país. Las familias adineradas de Buenos Aires celebran a los invasores, pero la mayoría de la gente los rechaza al mismo tiempo. Durante ese tiempo, se llevan a cabo reuniones en secreto con el fin de recuperar la ciudad. Hay numerosas propuestas, algunas de las cuales son particularmente llamativas, como la posibilidad de que el gobierno ceda el fuerte para su uso. Sin embargo, de los numerosos proyectos que se debaten, el que alcanza mayor acuerdo es el de Liniers. El marino francés Santiago Antonio María de Liniers llega a Buenos Aires para establecer una fábrica de pastillas de carne, la fuente de los caldos de sopa, en el ejército español. Aunque la empresa no se lleva a cabo, Liniers logra asociarse con la oligarquía, lo que le permite obtener una influencia militar. Las milicias populares están listas para entrar en acción después de unas semanas de entrenamiento. Alrededor de 1.000 soldados componen las fuerzas de Liniers, sin embargo, a medida que avanza por la ciudad, el pueblo se une a sus filas. La brecha alcanza una ferocidad inusitada cuando la gente entra en escena. Lo importante es echar a los ingleses con lo que tengan a mano, sin importar la disparidad de fuerzas. Beresford hace una propuesta de parlamento mientras está encerrado en el fuerte, pero los habitantes no quieren enterarse. Ocupan la plaza y solo se calman cuando los ingleses reconocen su derrota. El día martes, 12 de agosto de 1806, tuvo lugar la reconquista de Buenos Aires. En Buenos Aires, la bandera inglesa ondeó durante 46 días en 1806.
Liniers planeó y lideró la reconquista, pero fue la derrota de soldados humildes, vecinos y hombres anónimos. Liniers se vuelve muy popular después de la conquista y, 2 días después de la victoria, el cabildo lo nombra virrey. La ciudad de Buenos Aires ha sido la primera en tomar decisiones sin la aprobación de la monarquía. El virreinato Liniers coordina la creación de las milicias populares. Muchos artesanos, jornaleros o incluso esclavos se convierten en soldados y reciben un salario, lo que produce una distribución económica y política hacia los sectores populares. Pocos meses más tarde, la ansiada segunda invasión inglesa se materializa. El pueblo lucha en la calle y logra una vez más su victoria. La reconquista y la defensa son momentos históricos. Aunque todavía es muy temprano para hablar de independencia, la conciencia de una integridad nacional surge por primera vez. Una fragata inglesa llega al Río de la Plata el 13 de mayo de 1810 con importantes noticias para Europa. Las autoridades del virreinato se esfuerzan por evitar que los periódicos se repartan. A pesar de sus esfuerzos, la noticia se propagó, pero ¿qué sucedió? El descubrimiento de América tuvo lugar el lunes 12 de octubre de 1492. Durante 3 siglos, los europeos controlaron a los ciudadanos estadounidenses, pero a finales del siglo XVIII, la hegemonía colonial comenzó a tambalearse. En países como Estados Unidos, Haití y Alto Perú, se están generando centros revolucionarios que tienen como objetivo acabar con el sistema colonial. Mientras tanto, Napoleón lleva a cabo una invasión de España y destituye al monarca Fernando VIII en Europa. Para resistir, las ciudades españolas se rebelan y se unen en la Junta Central de Sevilla. Sin embargo, a pesar de sus intentos, Napoleón no puede controlar completamente España. El domingo 13 de mayo de 1810, se informa de la dimisión de la Junta de Sevilla. En cuanto esta importante noticia se anuncia en Buenos Aires, se genera una gran agitación. Manuel Belgrano es uno de los primeros en conocerlo. En 1770, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en la ciudad de Buenos Aires. Debido a su posición acomodada, tuvo la oportunidad de estudiar en Europa, en particular en la Universidad de Salamanca. Durante la Revolución Francesa, llegó al continente y regresó a América comprometido con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Belgrano fue uno de los pocos que se opuso a la corona británica durante la primera invasión inglesa, pero en la segunda, participó activamente en la defensa de la ciudad. Desde ese momento, otros habitantes de la ciudad se reúnen en secreto para reflexionar sobre un futuro más libre para la colonia. Los criollos solicitan al virrey Cisneros que convoque a una asamblea pública al conocer la caída de la corona española. El 25 de mayo, ocurren intensas discusiones en el ayuntamiento. Los patriotas creen que el orden colonial es insostenible, mientras que los realistas quieren mantenerlo a toda costa. En la plaza de la localidad, ejerce presión y reclama su liberación del dominio español. Después de pasar horas debatiendo, los criollos consiguen imponerse y el 25 de mayo de 1810 pronuncian su primer discurso en apoyo a la libertad. Habiendo salido al balcón de estas casas capitulares y oído al pueblo ratificando por aclamación el contexto de dicho pedimento, acordaron que debían mandar una nueva junta de gobierno. El viernes 25 de mayo de 1810, se llevó a cabo la primera reunión del gobierno. La expulsión de los españoles del gobierno nacional virreinal es solo el inicio de la revolución. El llamado a la libertad del 25 de mayo es significativo, sin embargo, su impacto es limitado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para difundir la revolución en todo el territorio, se inician 3 campañas desde Buenos Aires: Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental. La suerte de estas expediciones es crucial para la unidad territorial del futuro gobierno revolucionario. Aunque asiste a la primera reunión de mayo, Belgrano abandona su posición de vocal para liderar la expedición al Paraguay unos meses más tarde. Él fue abogado y economista antes de convertirse en general en jefe. Deberá luchar en el campo de batalla por sus principios de igualdad y justicia. A pesar de obtener el respaldo de las provincias costeras, Belgrano recibe un fuerte rechazo en Paraguay. La Banda Oriental es otro punto de resistencia. El capitán José Gervasio Ortigas es enviado allí, con la ayuda de un grupo de personas populares, consigue tomar el control de Montevideo, el cual sigue siendo controlado por los realistas. La campaña del Alto Perú lleva a cabo su primera acción en la provincia de Córdoba. La primera junta es uno de los principales puntos de resistencia donde se encuentra. La insurrección es sofocada rápidamente y sus líderes son capturados. El líder principal es un hombre conocido por los porteños como un héroe de la reconquista y la defensa.
no es otro que Santiago de Liniers. Después de la Revolución de Mayo, los franceses siguen siendo leales a la corona española y están dispuestos a proteger sus intereses. La primera junta tiene dos tendencias. 1. La junta estaba dirigida por el presidente Cornelio Saavedra. Los saavedristas son conservadores y buscan llegar a un acuerdo con los líderes coloniales. 2. La junta está dirigida por Castelli y Manuel Belgrano, y Mariano Moreno es su principal líder. Nacido en 1778 en Buenos Aires, Mariano Moreno es un abogado y periodista. Después de la invasión inglesa, Moreno se unió a los grupos revolucionarios y fue uno de los principales miembros del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. La rama encabezada por Moreno es más extrema que la de Saavedra. Busca reformas económicas y sociales más profundas que simplemente un cambio administrativo. El objetivo final es alcanzar la independencia total. Aunque ambas partes de la Junta se enfrentan a la disyuntiva de cómo tratar a los rebeldes, Moreno ha expresado una postura firme. Hay ocasiones en las que la moderación no es adecuada. A finales de 1810, durante las campañas que llevan a la revolución al resto del virreinato, los diputados de la Junta Grande llegan a Buenos Aires y son Francisco de Gurruchaga, Gregorio Funes, José Ignacio de Gorriti, José Julián Pérez, Manuel Albertí. La intención de esta comisión es incluir a las provincias en las decisiones tomadas por el nuevo gobierno, lo que agrava la disputa entre las diversas facciones internas de la revolución. Moreno es consciente de que la mayoría de los legisladores provinciales apoyan a Saavedra y que su incorporación obstaculizará sus objetivos de independencia. Después de perder, dimitió de su cargo y, unos meses más tarde, Saavedra le confió una tarea diplomática en Londres. Moreno fallece de una forma muy sospechosa mientras está en alta mar. Con su fallecimiento, la revolución sufre la pérdida de uno de sus principales líderes. Después de la matanza de Liniers, la ofensiva en el Alto Perú se dirige hacia el norte. En Suipacha obtienen una victoria significativa, sin embargo, al llegar a Huaqui, sufren una derrota extremadamente severa que amenaza la batalla contra los realistas. Después de este fracaso, la Junta es desacreditada y sustituida por el primer triunvirato compuesto por Juan José Paso, Manuel de Zarratea y Feliciano Chiclana. Todo el poder de este nuevo gobierno recae en la ciudad de Buenos Aires. Una de sus primeras acciones es nombrar a un nuevo líder del Ejército del Norte. Manuel Belgrano ha sido seleccionado. Después de la derrota en Huaqui, Belgrano se enfrenta a un problema desolador. Belgrano toma una decisión importante ante el avance realista desde el norte. Un decreto ordena la salida de toda la población de Jujuy. La orden es clara: deben dejar a los realistas la tierra devastada. Los habitantes de Jujuy deciden huir y en un lapso de 5 días recorren una distancia de 250 kilómetros para llegar a Tucumán. El jueves 23 de agosto de 1812 se llevó a cabo un éxodo de Jujuy. A Belgrano se le solicita por parte de las autoridades porteñas que se repliegue hacia Córdoba para proteger a Buenos Aires del avance del enemigo. Sin embargo, los habitantes de Tucumán le solicitan que no los abandone. Los realistas se preparan para saquear y destruir todo lo que encuentren. Belgrano toma la decisión de traicionar a los habitantes de Buenos Aires y se queda en Tucumán para esperar a los realistas. Después de un periodo de 4 meses de preparación, Belgrano transforma a sus soldados en una fuerza devastadora. Los patriotas vencen al ejército europeo en una lucha heroica y lo obligan a retirarse hasta Salta. A principios de 1813, los soldados del norte se dirigen hacia Salta. La estrategia general es sorprender a los realistas que no esperan un ataque durante la temporada de lluvia. El día de la batalla, el sol sale por la ventana. Belgrano toma una decisión que es consciente de que causará una gran molestia a las autoridades porteñas. Decide tomar la iniciativa al enarbolar por primera vez la bandera celeste y blanca. El triunvirato prohibió la bandera que Belgrano había creado un año antes porque ofendía a España, pero él decide usarla como insignia para unir a su tropa en la lucha por la independencia. El sábado 20 de febrero de 1813 tuvo lugar la batalla de Salta. Los realistas se ven obligados a rendirse debido al fuerte ataque de los patriotas. Esta victoria representa un gran logro para la revolución. Es evidente que las fuerzas patrióticas pueden superar a un ejército realista fuerte, y Belgrano, quien a menudo se considera un militar flojo, recibe un gran reconocimiento por su trabajo en el campo de batalla. Una reunión cumbre tiene lugar en Yatasto durante el verano de 1814. Es la primera y única ocasión en la que San Martín y Belgrano se enfrentan directamente. Belgrano ha llegado en retirada desde el norte debido a su enfermedad de paludismo.
había triunfado heroicamente en Tucumán y Salta apenas un año antes. Enfurecido, llega con sus soldados al Alto Perú. Sin embargo, los realistas reciben apoyo de Lima y lo vencen en Vilcapugio y Ayohuma. Después de estas derrotas, Belgrano debe confiar a San Martín el control del Ejército del Norte. Este y Belgrano son los defensores más populares de la independencia. Son aquellos que deben enfrentarse a los ejércitos realistas y, en varias ocasiones, al poder central de Buenos Aires con recursos limitados. El 25 de febrero de 1778, nació José Francisco de San Martín en Yapeyú. Se traslada a España con su familia a los 5 años, donde inicia su carrera militar y se une al ejército realista. A la edad de 32 años, regresa a su hogar al cruzar el Río de la Plata. Se le encarga de establecer un nuevo grupo militar para proteger las costas del río Paraná de los progresos realistas. Nace en San Lorenzo el regimiento de granaderos a caballo que recibe su bautismo de fuego. El enfrentamiento de San Martín en San Lorenzo es el único que se lleva a cabo en Argentina. A pesar de que solo dura 15 minutos, la victoria es fuerte y finaliza con la amenaza real en el río Paraná, lo que marca el primer paso para unirse a Montevideo y la fundación de la logia Lautaro por Carlos de Alvear. A fin de sus ideas, esta logia destruye el primer triunvirato y establece un segundo triunvirato. La primera acción que toma es convocar a la Asamblea General Constituyente y Soberana, también conocida como Asamblea del Año 13. La dominación española termina el 25 de mayo con la formación del primer gobierno patrio, pero comienzan los desacuerdos sobre cómo estructurar el futuro país. Hay dos modelos de país en conflicto. Las Provincias Unidas dependientes del poder central de Buenos Aires. La Liga de los Pueblos Libres formada por las actuales provincias de Corrientes, Entre Ríos, los pueblos de Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y transitoriamente Córdoba. La Liga dirigida por José Gervasio Ortigas requiere la separación total de España y la creación de un sistema federal para garantizar que ninguna provincia sea distinta a la otra. Los porteños no aceptan esto y crean una acusación absurda de fraude para expulsarlos de la Asamblea del Año 13. El domingo 21 de enero de 1813, se lleva a cabo la Asamblea del Año 13. Aunque no se logra la declaración de independencia y la creación de una constitución, la labor de esta asamblea es significativa. El 25 de mayo es marcado como la fecha patria al crear el escudo, el himno, la moneda nacional y establecer la libertad de vientres y la eliminación de los títulos de nobleza. Además, se promulga la libertad de comer y la eliminación de los títulos de nobleza, se libera a los indígenas del pago de tributos, se elimina la Inquisición y la tortura y se elimina el tráfico de esclavos. En términos políticos, los habitantes porteños avanzan hacia la concentración del poder. Se elimina el triunvirato y se establece un poder ejecutivo unipersonal liderado por Gervasio Antonio de Posadas. Después de encontrarse con Belgrano en Yacasto, San Martín ocupa un tiempo como líder del Ejército del Norte. San Martín se da cuenta de que acceder a Lima por el camino del Alto Perú es imposible y que seguir insistiendo por tierra solo resultaría en nuevas derrotas. Por lo tanto, considera que es hora de implementar un plan continental. San Martín ha estado planificando el cruce de los Andes durante varios años y considera que es la mejor estrategia para atacar el centro del poder realista. Sin embargo, debido a varios sucesos en Europa, la situación se ha vuelto más urgente. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, comienza en Europa la restauración del absolutismo. Todos los monarcas recuperan sus coronas que habían perdido y intentan destruir todas las reformas sociales que surgieron después de la Revolución Francesa. En América, cada vez hay más centros revolucionarios que buscan separarse de la monarquía. En 1816, Fernando VII enfoca todas sus fuerzas militares en recuperar el territorio que sigue siendo rebelde, el antiguo virreinato del Río de la Plata. San Martín es consciente de que el momento es adecuado para llevar a cabo su estrategia, ya que la revolución está en riesgo. Se convierte en gobernador de Cuyo y solicita el relevo en el Ejército del Norte. Además de su trabajo, se dedica completamente a preparar su importante campaña de liberación. Aunque el gobierno central brinda ayuda económica a San Martín, esta ayuda es insuficiente. La campaña militar se convierte en una verdadera gesta popular gracias al pueblo cuyano. Aunque San Martín está considerando cada detalle, es imposible cruzar los Andes sin la ayuda de los vaqueros que conocen bien la región. Para evitar el fracaso del plan, San Martín requiere una protección estratégica en el norte del país. Martín Miguel de Güemes, un joven militar de Salta, recibe la responsabilidad. Lidera las agrupaciones de gauchos insurgentes que se están volviendo cada vez más poderosas.
La persistente lucha de guerrillas de Güemes y sus seguidores es fundamental para la lucha por la liberación de San Martín. La revolución se encuentra en riesgo debido a la restauración absolutista en Europa y la disminución de los movimientos emancipatorios en América. Por lo tanto, se toma una decisión urgente de convocar a un congreso en Tucumán para declarar la independencia. El martes 9 de julio de 1816, se toma la decisión de proclamar la independencia. Aunque la mayoría de las provincias consideran el Congreso de Tucumán como una estrategia adicional del centralismo porteño, siguen enviando diputados, excepto aquellos que están bajo la influencia de Artigas, quien en 1815 organizó su propio Congreso Constituyente, el Congreso de Oriente o el Congreso de los Pueblos Libres, que emitieron su propia declaración de independencia. El 9 de julio, tras meses de discusiones, se establece el objetivo principal del Congreso. El secretario Juan José Paso pregunta a todos los representantes si desean que las provincias de la Unión se conviertan en una nación libre de los reyes de España y la metrópolis, lo que todos aprueban por aclamación. Es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Durante la proclamación de la independencia en Tucumán y la preparación de la expedición en Mendoza y San Juan, para llevar la libertad a todo el continente, se está avanzando en el plan. A principios de 1817, San Martín inicia su lucha libertaria. El cruce de los Andes comienza junto a un ejército de más de 5.000 hombres. La mayoría de los soldados son hombres que descubren el servicio militar como una forma de escapar de la pobreza. Muchos son libertos, esclavos que obtienen su libertad al unirse al ejército. El plan de San Martín incluye 6 cruces simultáneos, cada uno con un objetivo diferente, pero todos están perfectamente conectados entre sí. La coordinación debe ser completa, ya que una falla en una sola columna puede comprometer toda la campaña. La travesía de los Andes es un viaje lleno de desafíos, sin embargo, al final del camino los espera la tan anhelada libertad. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Después de un periodo de 25 días, San Martín y su ejército llegan a Chile para obtener la independencia del país cercano, donde se han llevado a cabo numerosas batallas. La Cruzada de los Andes es solo el inicio de la campaña libertadora. Lleva un año para que San Martín y su ejército obtengan la independencia de Chile. Mientras San Martín inicia sus esfuerzos por liberar el continente, las provincias de este lado de la cordillera intensifican sus conflictos. Los desacuerdos entre los habitantes de Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres continúan en aumento. Artigas recibe en varias ocasiones la propuesta de los porteños de una tregua y el reconocimiento de su autoridad en caso de que abandone la idea de unir la banda oriental con el resto de las provincias, pero el líder siempre rechaza la propuesta. Artigas no aspira a la independencia de su provincia, la banda oriental, sino a la unión de todas las provincias dentro del marco federal. Tanto los porteños como Juan VI, el rey de Portugal en Río de Janeiro, están preocupados por la Liga de los Pueblos Libres. Si se propagaran las ideas democráticas del artiguismo, se podría lograr la liberación de los esclavos brasileros. Para acabar con la amenaza artiguista, los portugueses se dirigen hacia la banda oriental con sus soldados. A pesar de que Artigas solicita ayuda en varias ocasiones, Buenos Aires no actúa, sino que se defiende como puede. Los habitantes de Buenos Aires aprovechan la situación de inestabilidad para intentar recuperar el control de otras provincias artiguistas. Aunque intentan recuperar Santa Fe y Entre Ríos, no lo logran. Las provincias federales resisten el ataque porteño gracias al liderazgo de sus líderes, Estanislao López y Pancho Ramírez. Francisco Pancho Ramírez, quien desde el principio ha estado comprometido con la causa artiguista, protege con valentía la provincia de Entre Ríos y en pocos años se convierte en el principal entrerriano. López y Ramírez compiten como aliados en contra de la hegemonía del régimen de Buenos Aires, al que rechazan por su centralismo. En el año 1819, el Congreso Constituyente, que había iniciado sus reuniones en Tucumán y posteriormente se trasladó a Buenos Aires, aprueba la Constitución Unitaria. Aunque esta Constitución no especifica el tipo de gobierno, permite la posibilidad de una monarquía.
Las provincias federales se oponen unánimemente a la idea de que un miembro de la realeza vuelva a gobernarlas. López y Ramírez tienen la intención de atacar Buenos Aires. Ante la posibilidad de una invasión, el directorio llama al ejército de los Andes, el único que está organizado, pero San Martín toma una decisión inédita y se niega a obedecer a la autoridad. Se opone firmemente a la pérdida de sangre de sus hermanos y cree que la batalla debe ser contra quien está amenazando la libertad, es contra la corona española. La resistencia de San Martín deja a Buenos Aires sin protección. Las montoneras federales están a punto de atacar. López y Ramírez combinan sus tropas y al avanzar desde San Nicolás, se enfrentan a las fuerzas porteñas. El ataque federal es tan seguro que la confrontación dura solo 10 minutos. El martes, 1 de febrero de 1820, tuvo lugar la batalla de Cepeda. Los líderes llegan a la ciudad después de la victoria. En la Plaza de la Victoria, los animales son atados a la reja de la pirámide en un acto de humillación hacia la poderosa Buenos Aires. El directorio, el Congreso y la Constitución de 1819 se disuelven debido a Cepeda. La presencia de un gobierno central en las Provincias Unidas del Río de la Plata ha desaparecido. Después de varias semanas, López y Ramírez firman el Convenio del Pilar con el recién nombrado gobernador de Buenos Aires. Este acuerdo incluye la suspensión de las tensiones entre las regiones de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras medidas. El tratado no declara la guerra al Imperio portugués, lo que implica que Artigas no tenga respaldo. Debido a la desaparición del directorio, las Provincias Unidas del Río de la Plata no existen. La Liga de los Pueblos Libres también finaliza con el exilio de Artigas al Paraguay, donde fue derrotado. Los dos modelos organizativos del país no funcionaron. Comienza la época de las naciones autónomas. Durante una larga guerra civil entre las provincias, San Martín llega a Perú para continuar su objetivo de liberar al continente del dominio español. En ese mismo año, Manuel Belgrano experimenta su última etapa de vida. El hombre que renunció a todo por nuestra libertad muere en el olvido, abatido por graves problemas de salud y casi sin dinero para mantenerse. La muerte de él pone fin a la Revolución de 1810. El pueblo se levantó para protegerse durante las invasiones inglesas, lo que llevó al surgimiento de la soberanía nacional por primera vez. Los españoles fueron expulsados del gobierno virreinal después de la Revolución de Mayo. Para llevar la independencia a todo el continente, San Martín cruzó los Andes, pero los conflictos entre hermanos pudieron más. El sueño de una nación en 1820 es solo un recuerdo. Acompáñanos en los próximos episodios, donde continuaremos explorando los momentos decisivos y las figuras clave que, con su coraje y visión, lograron transformar estos sueños en realidad. No olvides dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este episodio. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando la historia que nos define.